perdonen la redundancia, es un espacio abierto con la finalidad de sumar voces, es un espacio abierto al diálogo, que básicamente no tiene banderías sectoriales, ni político-partidarias, ni religiosas, sino que convoca a la participación no solo a docentes, sino también a la ciudadanía en general que tenga interés de abordar temáticas relacionadas con la educación entendida como derecho y como un bien social. Uno de los grandes desafíos, como lo dice su nombre, es constituir una red. Y creo que hoy estamos sumamente satisfechos porque esta convocatoria fue aceptada, fue avalada por un grupo considerable de personas que podríamos decir constituyen una red, porque pertenecen a distintos puntos de nuestra provincia, pero también a otras provincias y a otros países. Y la verdad que esto es totalmente gratificante porque unir las voces que proceden de distintos contextos para poder habilitar la escucha, para intercambiar y para poder hablar de un tema como es la convivencia, realmente nos gratifica. Así que esto es un ejemplo concreto de que efectivamente el bucle persigue la construcción de esta red. El bucle también está constituido por una serie de nodos. Denominamos nodo a un agrupamiento de personas con objetivos comunes, con intereses en ciertas temáticas. Puntualmente, este conversatorio fue gestado y puesto en marcha, y este placer de convocar a Marta y su equipo, por el nodo Convivencia y Participación. Un nodo que comenzó a trabajar con un objetivo de recuperar y recrear experiencias valiosas del sistema educativo para adecuarlas al contexto actual, a las reales necesidades que tiene hoy nuestra sociedad, porque por supuesto que no se pueden replicar o copiar experiencias más allá que las hayamos transitado, sentido y vivido satisfactoriamente, porque es indispensable una adecuación a lo que acontece hoy en este contexto de incertidumbre atravesado realmente por la pandemia. En esta época de incertidumbre, entonces, tomamos este desafío de pensar juntos lo educativo, lo cultural, las relaciones intersubjetivas que van más allá de lo que acontece en el sistema escolarizado de educación, porque la educación acontece en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso muy claramente entendemos de que todos debemos ser partícipes y debemos involucrarnos para generar cambios concretos. Hacer oír nuestras voces, generar propuestas que sean concretas y de esta manera, poder avanzar en alguna mejora para, considerando a la educación como una herramienta fundamental para generar cambios en esta sociedad. La convivencia es un tema transversal. La convivencia es sustrato para que acontezcan los aprendizajes y para que acontezcan todas las acciones en la sociedad. Por eso no dudamos que es un tema convocante, que necesitamos abordarlos y que sumar las voces para este abordaje va a ser sumamente relevante. Nuestra invitada especial de hoy es la doctora Marta Pailet, quienes tuvimos la dicha de poder compartir espacios de encuentros, espacios laborales con ella. Sabemos perfectamente que más allá de esta capacidad y de este conocimiento en temas de convivencia, efectivamente su calidez humana hace a que este tema pueda abordarlo de la mejor manera posible. Marta es abogada, es docente universitaria especializada en mediación educativa,
Es coautora de varios libros y artículos de interés sobre temáticas referidas a convivencia y su abordaje. Es conferencista en mediación, en justicia restaurativa, en cultura de paz. Y cuántas cosas más podrías decir acerca de la trayectoria de Marta. Sintéticamente, creo que esto engloba gran parte de su trayectoria. Hoy estará acompañada además por la docente Alicia Toraza, docente ya jubilada, pero que también ha formado parte de equipos interesantes, quien oficiará de coordinadora en este encuentro. Alicia es profesora en Ciencias Sociales, profesora en Geografía, es también mediadora, porque siempre se ha interesado en temáticas de este tipo. Realizó un posgrado en Gestión Educativa de Flaxo. Y articulando con el grupo de comunicación del Bucle Red, a quien agradecemos por este permanente acompañamiento, Patricia Zapata, la ingeniera, Patricia Zapata, que también forma parte del equipo de Marta, está a cargo de aspectos técnicos en este conversatorio. Es mediadora y también es diplomada en justicia restaurativa. Muchísimas gracias a todos por poder adherir a esta propuesta, que no dudamos saldremos gratificados luego de la escucha y de nuestra participación activa. Así que ahora, Marta e invitadas especiales, habilitamos la escucha para poder iniciar el conversatorio. Gracias a todos y, por supuesto, a todos los integrantes del bucle, porque más allá de esta organización del núcleo, el trabajo es articulado. Así que, Martita, te escuchamos. Estaba muteada, no me había dado cuenta. Muchísimas gracias por tus palabras, Norita, totalmente exagerado, pero realmente estamos felices de estar aquí, porque sabemos que estamos con gente comprometida, interesada, con gente que está buscando, como nosotros, vivir en un mundo mejor, vivir una vida mejor. Y esto, por supuesto, es tarea de todos y cada uno de los seres humanos que habitan este planeta. Así que la variedad de presencias, la variedad de lugares de donde vienen, de las personas que conozco, me da esa alegría de darme cuenta que cada vez somos más los que estamos comprometidos e interesados y queremos realmente hacer verdad la convivencia. En realidad lo que nosotros tenemos hoy es, como lo vamos a ir analizando, una malvivencia, no una convivencia. Vivir con los otros amorosamente, armoniosamente, creciendo y disfrutando de la vida juntos, eso es convivir. Entonces nosotros todavía estamos en aprender esto, ¿no? Pero bueno, antes de empezar a trabajar ordenadamente, por favor, ustedes saben que la virtualidad tiene cosas extraordinarias, como el hecho de que pueda haber gente de otros países hoy escuchando y compartiendo y participando, y eso es hermoso. Tiene una limitación extraordinaria, que es que no estamos en presencia física, y al no estar en presencia física, el vínculo sencillo y fácil de la presencialidad en cuanto a la intervención de todos ustedes no es tan sencillo. Entonces necesitamos que utilicen el chat. Hasta aquí no hemos encontrado una cosa más fácil, y nosotros estamos organizadas en equipo justamente por eso, ¿no es cierto? Alicia va a estar encargada de leer el chat y de ir constantemente interrumpiéndome a conciencia, porque es la forma en que yo me entero de que hay otras participaciones y les vamos dando lugar a todas las voces. La idea, por supuesto, es un conversatorio, es que construyamos juntos. Nosotros hemos traído un PowerPoint que, por supuesto, lo vamos a dejar a disposición del nodo
que Norita va a estar a cargo seguramente, para que todos aquellos que lo pidan o lo cuelguen en algún espacio que el bucle decida, para que lo puedan usar en total libertad. Esto quiere decir que lo bajen y lo usen como propio. Personalmente no creo en la propiedad intelectual, no porque no haya propiedad, sino porque está tan mezclada que sería imposible reconocer en un PowerPoint a todos los que tuvieran algún derecho de intelectualidad, empezando por la propia computadora, ¿no es cierto?, que uso para hacerlo, el programa. Bueno, es decir, creo sinceramente que es un acto de arrojo decir que soy propietaria intelectual porque armé 4 dibujitos, que encima en mi caso no los armé, sino que me los armó Patricia, que tiene mucha más habilidad que yo para hacerlo. Así que está a disposición de todos, mezclen, usen, bajen todas las cosas buenas y las cosas que nos sirven a todos para ser más felices, se deben compartir. La alegría compartida se multiplica. Así que todas las cosas buenas las queremos compartir y empezamos por compartir esto. También les quiero decir que, por supuesto, por la restricción que nos da la exposición, vamos a hacer algunas afirmaciones, vamos a decir cosas, pero ustedes nos pueden pedir la fuente, el texto de dónde salió, lo que ustedes quieran, y que nosotros sepamos, con todo gusto lo vamos a compartir. Ustedes van a ver que aportamos algunas declaraciones de carácter internacional sobre lo que es la violencia, como la antípoda, ¿no es cierto?, de la convivencia. Nosotros tenemos los textos completos de esas declaraciones y si bien están a disposición, pero por ahí no se encuentran con facilidad. Si ustedes los necesitan, vamos a dejar un correo para que lo pidan, porque también nosotros formamos parte de varias organizaciones que tratan de difundir todo lo que tiene que ver con la cultura de paz, es decir, con lo que hace posible la convivencia, ¿no? Esto es, no pensar a la paz como la paz simple de ausencia de guerra, sino la paz como ese estado de la cultura donde todos pueden desarrollar su creatividad, donde tienen reconocidos sus derechos, donde no se habla de los derechos sino se los vive, ¿no? Porque por ahí tenemos una gruesa confusión en creer que si declaramos que el derecho existe, ya está siendo ejercido. Y esa es una falacia tan grande como creer que hablar del agua es mojarse. ¿No? Yo puedo reconocer un derecho, pero si hay tanta gente que no lo está ejercitando, señores, ese derecho es una aspiración. Y no pasa de allí. Y tenemos que ser conscientes para poder de verdad trabajar para que los derechos no sean simplemente declarados, sino ejercitados por todos y cada uno de los seres humanos que habitan el planeta. Y eso realmente es una meta que está un tanto lejana. Entonces, participamos por el chat y depende del nivel que alcancemos en la interacción, también podemos llegar al final de la charla a hacer grupos para hacerle alguna pregunta disparadora para que pueda haber una mayor interacción. La idea es esa, que participemos, que construyamos juntos. Todos juntos siempre podemos más. Y como dicen los japoneses, no hay ninguna persona que sea más inteligente que todas las personas juntas. Y esto, por supuesto, está incluyendo a quien les habla. En la sumatoria de las inteligencias, si las pudiéramos juntar aquí en el centro, como quien junta todo lo que dispone en un banquete y que cada uno se sirviera lo que necesita, sería fabuloso. Todavía estamos lejos de lograr algunas cosas que yo sueño con que alguna vez la humanidad las va a lograr. Entonces, Patricia, si te parece, y para ordenar, vamos presentando el PPT. Seguimos, eso ya lo explicó Norita. Ahí se ve, Marta, ¿verdad? Sí, se ve. Ah, claro, vos no sabés si se ve o no. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, empezamos un poco con esto conocido por todos, pero tan importante, ¿no? El informe de Lords de 1996, la educación encierra un tesoro. La participación de los más importantes educadores del mundo y las 167 países que colaboraron para esto que se ha dado en llamar el informe de Jacques Delors, porque era el coordinador
en uno de los primeros actos de investigación profunda y de gran difusión que hizo la UNESCO a partir del gran presidente Federico Mayor Zaragoza. Después de investigar y participar, esta gente que sabía bastante de educación se preguntaba qué necesitaba la educación del siglo XXI, de este siglo que estamos viviendo ahora, y decidieron que había 4 pilares: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Aprender a conocer y aprender a ser están en negro, porque dentro de todo algo estamos haciendo al respecto. En aprender a ser no es el tema de hoy, pero consideramos que nos falta mucho ser realmente y profunda y definitivamente humanos. Un biólogo investigador del Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, Janice Ross, tuvo un programa que lo llevó adelante durante muchos años que decía "Be human", seamos humanos, ¿no? Estamos lejos en algunos aspectos de haber desarrollado toda nuestra humanidad. Y el que está también en rojo es el que hoy nos vamos a ocupar predominantemente: aprender a vivir juntos. Personalmente creo que es el menos logrado de todos. No hemos aprendido a vivir juntos, ni en los pequeños espacios, ni en los grandes espacios, como lo vamos a ir demostrando a través de algunas informaciones que vamos a ir poniendo a disposición. Entonces vamos a profundizar un poquito más esto de convivir o aprender a vivir juntos. Seguimos, Patricia. Muy interesante lo que aportó Maturana, recientemente fallecido, sobre esto de convivir y cómo se convive. Y dijo en uno de sus últimos libros: el juego y el amor, fundamentos olvidados de lo humano, y como subtítulo, desde el patriarcado a la democracia. Y dijo que los mamíferos superiores empezaron a poder desarrollarse hacia la humanidad cuando aprendieron a jugar y a cuidarse. Y que el juego y el cuidado es lo que desarrolló el lenguaje, que es lo que caracteriza al humano. Jugar y cuidarnos, disfrutarnos en la relación, es lo que él marca como lo más importante del saber vivir juntos y de cómo aprendimos a vivir juntos, en comunidad, en cooperación, en solidaridad, en participación constructiva. Y hay cosas que las tenemos que expresar por la negativa, sin maltratarnos, sin acosarnos, sin violencia. Seguimos. Otro aporte importante es el desarrollo que hizo Beatriz Greco, basándose en muchas de las ideas de Hannah Arendt, cuando desarrolló la ley estructurante del vivir juntos. Y que si esa ley no se cumple, estamos haciendo el primer acto grande de violencia sobre los seres humanos. Y el primer acto de violencia es no ser recibido cuando uno llega al mundo. Cuando uno aparece en el mundo, hay algunos que hemos tenido la suerte de ser esperados, de ser recibidos. En estos momentos hay seres que son recibidos con una habitación creada especialmente para ellos. Pero también hay otros seres que llegan al mundo sin que nadie los espere. Yo tuve la experiencia de vivir dentro de un hospital rural durante 10 años. Y algunas veces en la casita del director, que era mi marido, del director único médico, me golpeaban la puerta de la casita y me decían: Marta, ¿tenés algo? Porque está viniendo un bebé y la madre no tiene ni un pañal para envolverlo. Y yo rompía sábanas y se me caían las lágrimas y decía: pobrecito, este desgraciado que llega al mundo sin que nadie lo esté esperando. Mucho después leí lo de la ley estructurante del vivir juntos y entendí, ¿no?,
realmente, ¿qué violencia puede ser mayor que nadie te espere y nadie te reciba? Pero esta ley se aplica no solo al hecho de llegar al mundo, sino cuando llegamos a un espacio. Y así, el que llega a la escuela es el que debe ser recibido, porque el que está es el que recibe. Y el que llega al hospital enfermo es el que debe ser recibido, porque los que están son los que reciben. Y esta asimetría y este rol no es intercambiable. No solo no es intercambiable, sino que si no se cumple, se comete sobre los seres una gran violencia estructural, una violencia de base, una violencia que se va a registrar en los seres como violencia, pero que no hay quien responda porque generalmente los que tienen que ser recibidos no son precisamente los que tienen voz, no son los escuchados. Entonces, fíjense, ya tenemos muy claro que esto de convivir genera roles y que estos roles son no intercambiables. Pero yo puedo ser el que recibe en un lugar y al mismo tiempo el que es recibido en otro, ¿no? Yo llego a la escuela, soy docente y soy el que recibe, pero llego al sanatorio, al hospital, enfermo, y soy el que llega. Y entonces allí está el juego de a quién le toca cada cosa y si se cumple. Y cuando eso se cumple, nos sentimos cuidados. Cuando eso no se cumple, no nos sentimos cuidados. Y esto de recibir tiene que ver con la inclusión. Es decir, no es solamente permitir que entre o anotarlo en la lista. Hay que darle la bienvenida. Seguimos. La inclusión es una muestra de que estamos en convivencia. Cuando haya un excluido en el mundo, todavía no hemos aprendido a convivir. Fíjense el camino que nos falta recorrer. Y recordemos que incluir no es solo dejar entrar, sino es dar la bienvenida. Seguimos, Patricia. Analicemos un poco cómo está el mundo, porque ustedes saben que cuando nosotros queremos establecer qué es lo que hay que hacer para mejorar una situación, para transformar, es muy importante que sepamos a dónde estamos y a dónde queremos llegar, porque si no, no hay modo de trazar la ruta. Y esto es lo que nosotros muchas veces llamamos diagnóstico en las investigaciones, es decir, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos en el mundo? En la convivencia, ¿cómo nos estamos manifestando? Y aquí le hemos traído algunas imágenes para que simplemente recapitulemos, cada uno de nosotros lo sabe esto, pero cuando se ve todo junto se toma la magnitud de la predominancia de Tánatos frente a Eros en este planeta. Hemos aprendido la violencia a tal punto que vivimos en condiciones de guerra y desconfianza. Seguimos. Hemos generado daños profundos a la naturaleza. Seguimos, Patricia, vamos más o menos rapidito. El tema del acoso. Y cuando digo acoso estoy hablando del acto reiterado para provocar dolor o daño a otra persona y que se le llama escolar cuando ocurre dentro del ámbito educativo. Muchos lo llaman bullying. Creo que es una forma de darle una entidad que no le corresponde, llamarlo en inglés, y además es mucho más claro para todo el mundo si yo digo que alguien es un acosador que si digo que alguien está haciendo bullying, que tienen que ir a buscar qué quiere decir en el diccionario. Milito en el lenguaje que todos entendamos. Realmente creo que es una de mis pocas militancias. El acoso entre niños y jóvenes es de tal nivel en estos momentos que en los lugares donde hay estadísticas, esto lo escuché hace unos días con Jorge Pesqueira Leal, es uno de los grandes investigadores en México y transformadores de la realidad de los niños y de los jóvenes. Desde cada 3 niños en México hay 2 que en algún momento de su escolaridad han sido acosados o han sufrido algún tipo de acoso. Es decir, el acoso está en todos lados. Cuando lo llamamos educativo es porque está en el ámbito educativo, pero es el maltrato.
reiterado para provocar dolor o daño. La burla. Seguimos. La falta de reconocimiento del rol profundo de la educación, por supuesto que incide gravemente en que no seamos reconocidos los que ejercemos el rol de la docencia y que tengamos que salir y que entremos también nosotros en las conductas violentas. Seguimos. Son imágenes nada más, pero es para ir viendo. Bueno, allí tenemos una de las más perniciosas en estos momentos conductas violencias, que es la violencia de género, con lo que está pasando en el mundo y no solo en nuestro país, de la vulneración a los que de alguna manera ocupan un lugar de mayor debilidad de tipo físico, lo que muestra, ¿no es cierto?, un comportamiento estrictamente animal. Si ustedes analizan el comportamiento de los animales, el que gana la conducción y el poder es el que queda vivo. Seguimos. Este es un dato que me pareció importante traerlo porque poca gente lo maneja, aunque se publica todos los años por Naciones Unidas en la Comisión de Lucha contra las Armas Nucleares. Todos los años está a disponibilidad de todos ustedes. Este año, ¿qué pasó? Este es el monto del costo diario militar mundial, es decir, aquí estamos todos, mundial, que ha llegado, y puse en rojo obscena suma, porque me parece realmente obscena, de 40.000 millones de dólares diarios en gastos militares. Esto incluye ejércitos, incluye armamento, incluye todo lo que tiene que ver con la guerra. Incluye un concepto que está completamente enraizado en la sociedad, que como ya vamos a ver los científicos le llaman un malentendido popular grave, que es que la seguridad viene de la capacidad de vigilancia, control, armas y miedo. Es decir, que sigue todavía aceptándose como verdadero que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Esto históricamente quedó demostrado que no es así. Cuando nosotros seguimos la palabra de Churchill, que además siguió las palabras de un romano, ustedes saben que la paz romana era una paz guerrera. Te doy la paz si vos te convertís en mi esclavo. Estos son los datos. Seguimos, Patricia. Albert Einstein, uno de los que cooperó para desarrollar la potencia incluida dentro del átomo y fue utilizado con fines de destrucción de las personas, dijo lo siguiente: el poder desatado del átomo ha cambiado todo, excepto nuestro pensamiento. Esto lo subrayo, porque esto va a ser la base de lo que vamos a hablar para construir convivencia. Es en el pensamiento y lo que creemos donde está la base de lo que decimos y de lo que hacemos. Si no cambiamos lo que pensamos y lo que sentimos, hoy se habla del sentipensante, si no cambiamos eso, no va a cambiar ninguna de nuestras conductas contrarias a la convivencia. Necesitamos una forma de pensar sustancialmente nueva para que la humanidad sobreviva. Seguimos. John Galton, ahí ustedes van a tener una serie de informaciones, uno de los hombres que más ha hecho por la paz en el mundo y es un gran científico y un sabio, todavía vivo. Dice lo siguiente, en un artículo que se llama Violencia, Guerra y su impacto. Ha escrito una cantidad impresionante de libros, premio Nobel. Bueno, ahora en la próxima diapositiva ustedes tienen todos los datos para poderlo buscar y leer lo que quieran de él. Es necesario rechazar el malentendido popular. Fíjense las palabras que utiliza. Malentendido popular, es decir, cosa de ignorantes, que asegura que la violencia es propia de la naturaleza humana. El potencial para la violencia, así como para el amor, son propios de la naturaleza humana. Las circunstancias condicionan la realización de este potencial.
Si estamos rodeados de aspectos de guerra, seguramente vamos a aprender a ser violentos. Y si estamos rodeados de paz y de amor, vamos a aprender a ser amorosos. Esto es lo que dice Galtung. Y después pasar a la diapositiva que sigue, nada más que para que la tengan ahí con todos los datos, pero seguí, por favor, Patricia, para que les pueda explicar lo que este hombre dice, que es tan claro para entender a dónde estamos y en qué lugar estamos en la trampa que nos ha generado este aprendizaje de la violencia que tenemos incorporado y naturalizado, porque este es el tema, ¿no? El gran tema que tenemos que tener los docentes es saber que es tan importante como aprender es desaprender. Y sobre todo, salir de las cuestiones naturalizadas que no solo no nos sirven, sino que realmente van en contra de nuestros propósitos fundamentales y sobre todo en contra de la dignidad humana. Galtung dice que hay una violencia que es la que todos vemos, la violencia directa, la física, la de palabras, de obras, la de armas, todas las violencias visibles. Pero que esa violencia es el producto, el fruto y la consecuencia de dos aspectos de la violencia, o dos violencias si ustedes quieren. Una la violencia cultural y otra la violencia estructural. Es decir, mientras nosotros sigamos con los sistemas de inequidad e injusticia social del carácter que tenemos, mientras sigamos excluyendo a los que no nos gustan, mientras sigamos creando el enemigo en la persona que siente, creo, diferente, mientras sintamos que son inferiores porque tienen menos fuerza, las mujeres, los viejos y los niños, nosotros estamos en una violencia cultural que inexorablemente nos va a llevar a la violencia directa. Pero nosotros, y aquí está un error fundamental para la transformación de la sociedad, no podemos ir a trabajar directo sobre el efecto, tenemos que ir a trabajar sobre las causas, porque nos vamos a pasar la vida siguiendo trabajando sobre la violencia directa, sin corregir la cultural y la estructural, no vamos a resolver los problemas de fondo nunca. Entonces, lo primero que hay que enseñar y desaprender es que tenemos todos que estar focalizados en la violencia directa sin pensar en las violencias que están, las invisibles, pero que todos al reflexionar e investigar vemos que son las que están determinando esta conducta. Esto para entender por qué, seguimos Patricia, hace 75 años, después de la devastación de la Primera y la Segunda Guerra, creamos Naciones Unidas. Y cuando la creamos dijimos que no queríamos nunca más la guerra. Y ¿saben una cosa? En los 75 años, pronto 76 de creación de Naciones Unidas, no hubo un solo día que sobre la faz de la tierra no nos estemos matando unos con otros. La gran pregunta es, entonces, ¿es suficiente declarar? Y si yo declaro una cosa y por detrás hago otra, que es lo que pasó en la creación de Naciones Unidas, se le entregó el veto a ¿quiénes? A los que ganaron la guerra. Entonces nosotros estábamos diciendo por un lado que no queríamos más guerra, pero por el otro lado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el que toma las decisiones sobre la guerra y la paz, tenía miembros de carácter permanente y miembros de carácter provisorio. Y en los de carácter permanente se le entregó el poder de veto constitutivamente a Rusia, China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. La primera vez en la historia que estamos cuestionando esto, les doy el dato, se está por presentar ahora para la Gran Asamblea General un pedido de declaración firmado por David Adams, Roberto Mercadillo de México y Federico Mayor Zaragoza, pidiendo que cambie la constitución del Consejo de Seguridad. Por primera vez en los 75 años de historia, alguien quiere realmente modificar esa traición de haber declarado por un lado que queríamos la paz, pero por el otro lado le dimos el poder de Naciones Unidas a los señores que ganaron la guerra. Seguimos.
a partir de la creación de la UNESCO en Naciones Unidas, porque no estoy combatiendo todo Naciones Unidas, es maravilloso la gestión cultural que ha hecho Naciones Unidas y que sigue haciendo, la cuestión en salud, es decir, sigue trabajando hermosamente. Lo que estoy cuestionando es la constitución del Consejo de Seguridad, que es una cuestión muy específica de cuando se decide por la guerra o la paz, que es cuando se decide sobre el negocio más grande que hay sobre la faz de la tierra. En la Declaración de Sevilla, después de muchos años de investigación, concretamente 10 años, se hizo un informe muy importante, que se llamó la Declaración de Sevilla, que fue en 1986, y en 1989 ya se adaptó por la UNESCO como una declaración. Uno de los integrantes de esta comisión de estudios, que son científicos de todo el mundo, fue David Adams, que ahora firma esta nueva propuesta de declaración. Esta declaración dijo lo siguiente, entre todo un compendio de declaraciones que pongo a disposición de ustedes si lo necesitan. Es científicamente incorrecto que los seres humanos poseen un cerebro violento. No existe nada en nuestra neurofisiología que nos impulse a actuar violentamente. Esto es porque se investigaron los impulsos de agresión y se estudió por todos estos científicos durante 10 años, está a disposición en la UNESCO todas estas investigaciones, si los impulsos de agresión tenían que ver con la guerra. Y realmente la conclusión es esta que estoy diciendo, más otras cuantas. Seguimos, Patricia. Aquí, esta es la conclusión final. No podía poner en el texto de un PowerPoint lo que tiene de rico y de profundo esta declaración, pero desde ya les digo que la pueden conseguir, y además hay otra declaración que se hizo en el Congreso de la Paz en el corazón de África, en Costa de Marfil, en Yamoussoukro, donde también hay unos fundamentos extraordinarios. Como conclusión proclamamos que la biología no condena a la humanidad a la guerra, al contrario, que la humanidad puede liberarse de una visión pesimista traída por la biología y, una vez recuperada su confianza, emprender en este año internacional de la paz y en los años venideros las transformaciones necesarias de nuestras sociedades, aunque esta aplicación depende principalmente, subrayado por favor, de la responsabilidad colectiva. Debe basarse también en la conciencia de los individuos, cuyo optimismo o pesimismo son factores esenciales. Así como las guerras empiezan en el alma de los hombres, la paz también encuentra su origen en nuestra alma. La misma especie que ha inventado la guerra es capaz de inventar la paz. La responsabilidad incumbe a cada uno de nosotros. Algunas de estas frases son de algunos de los grandes antropólogos que estuvieron en esa declaración. Una de ellas, Margaret Mead, que dijo, la misma especie que ha inventado la guerra es también capaz de inventar la paz. La responsabilidad, es decir, ¿a quién le toca hacer este cambio? Es a nosotros. Entonces, a continuación, seguimos, Patricia, se crea la UNESCO cuando, después de la Declaración de Sevilla y esta investigación, se crea el Organismo Cultural de Naciones Unidas, y entonces en su acta constitutiva corrigen el término alma y ponen un término mucho más fácil de comprender y acceder, porque en definitiva la existencia de alma puede ser una cuestión de creencias. Y dice así, ya que es en la mente de los hombres donde se han construido las bases para la guerra, es en la mente de los hombres donde debemos trabajar, construir las bases para la paz. Fíjense que aquí está marcado claramente dónde hay que trabajar y dónde estamos trabajando nosotros. Nosotros estamos trabajando en la represión. Nosotros estamos trabajando en la seguridad entendida por vigilancia. Nosotros estamos trabajando en la violencia directa, estamos trabajando en todos los lugares donde los científicos han dicho terminantemente no es por ahí, no va por allí no se cambia nada. Seguimos. Si es en la mente de los hombres, donde están nuestras creencias, donde están nuestros mapas mentales, allí es donde tenemos que empezar a trabajar. Y entonces fíjense que esto también está totalmente investigado. Cómo se crea la representación o la percepción de la realidad
que, como ustedes saben, nadie ve lo mismo mirando lo mismo, porque cada uno de nosotros tenemos un sistema de creencias, paradigmas culturales, historias familiares, estados emocionales, que son nuestros filtros, los que hacen que la percepción de la realidad difiera gravemente de lo que puede ser, y sobre todo que cada uno de nosotros tenga percepciones diferentes. Entonces, si cada uno de nosotros tenemos percepciones diferentes, no queda otro remedio, si queremos ser democráticos y queremos vivir juntos, que empezar a vivir con lo diferente y a escuchar lo diferente y a respetar lo diferente. Porque de lo contrario sería ir contra lo que somos como constitutivamente, cómo trabaja nuestra mente y cómo trabaja nuestro equipo, este equipo con el cual hemos venido al planeta, ¿no? Seguimos. Cuando nuestras percepciones son confirmadas, se convierten en creencias, en juicios, en mapas mentales, y cuando un conjunto de juicios, percepciones y creencias le sirve a la comunidad para interpretar la vida e intervenirla, estamos en presencia de un paradigma. ¿Qué es lo que nos dice Ken Wilber? Para mí, uno de los mejores que ha escrito sobre paradigma. ¿Cuándo desaparece un paradigma o cuándo van a ser un nuevo paradigma? Cuando el viejo no puede ni responder ni preguntarse. Cuando hace que, por ejemplo, como nos pasa a nosotros en la administración de la justicia penal, termina un juicio. Y ustedes le preguntan a las víctimas, y las víctimas dicen, no hubo justicia. Ustedes le preguntan al agresor que quedó preso, ¿y qué dice? No hubo justicia. Ustedes le preguntan a los amigos y a los parientes de las víctimas y de los agresores, dicen, no hubo justicia. Y ustedes le preguntan a la gente que asistió de alguna manera, no hubo justicia. ¿Por qué? Porque nadie sintió que las necesidades de lo justo que tenían fueron atendidas. Ahí es cuando un paradigma empieza a tambalear y hay que surge otro. Surge otro que empieza a mirar las cosas desde otro lugar. En violencia estamos aquí. Estamos en buscar nuevos paradigmas que nos dejen verla, trabajarla, interpretarla y transformarla, porque no podemos seguir creciendo en violencia porque estamos viviendo mal, no estamos conviviendo. Por supuesto, esto es siempre interesante porque nosotros no nos damos cuenta cómo a través de lo que somos vemos. Y entonces les trajimos algunas imágenes, ¿no? Podés mostrarlas, Patricia. El esquema de la percepción, ¿no? Me encanta ese rinoceronte que en todos los paisajes pintó su propio cuerno. Porque es lo que ve. Tenemos el observador, los modelos mentales a través de los cuales interpretamos lo que vemos, y allá, lejos de nosotros, el mundo. ¿Vemos otra más? Simplemente para entretenernos un poquito, fíjense cómo lo que ve de esta hermosa muchacha con un sombrero, la jirafa. Solo la parte de arriba del sombrero. Nosotros en algunas cosas podemos hacer la de la jirafa. Seguimos. La pregunta es, ¿se puede reprimir con violencia la violencia y se corrige la violencia cuando somos violentos para reprimirla? Cuando alguien dice en la calle que se pudran todos en la cárcel los que... Miren el chico que le pregunta al padre, papá, si matamos a todos los malos, ¿quedamos los buenos? No, hijo, quedamos los asesinos. Para la reflexión, para dejar de creer que pedir seguridad es matar a los que hacen las cosas mal. En cualquier momento nos van a venir a matar a nosotros, porque alguno puede pensar que hacemos las cosas mal. Seguimos. Si no se puede de ese modo, ¿qué es lo que nos queda? La educación, que es la actividad transformadora de nuestras percepciones y la que puede trabajar sobre nuestras mentes y nuestras emociones. Y no queda otra. Ya no le podemos preguntar más a quién le toca, nos toca a nosotros.
Por supuesto que nosotros somos todos, porque no hay nadie que no esté educando de alguna manera, aunque sea con el ejemplo, y aunque sea con el mal ejemplo. El cambio en educación es un imperativo categórico, diría Immanuel Kant, algo que no puede dejar de hacerse. Pero, por supuesto, tenemos que cambiar las percepciones, que es lo que nosotros hasta aquí hemos creído, lo que sigue creyendo muchísima gente que todavía no puede comprender de otra manera. Seguimos, Patricia. El cambio de conducta ocurre espontáneamente cuando dejamos de pensar lo que pensábamos. Si yo pensaba que una cosa era buena, la hacía. Me demostraron que no era buena, la dejo de hacer. Desde comerme una comida, pasando por cualquier cosa que se les ocurra. Si no cambia la percepción, ¿cómo cambia la conducta? Hay dos modos de cambiar. Seguimos, Patricia. La educación es cambio. La transformación de la violencia es cambio. Entonces, ¿cómo cambiamos? Hay dos modos. Uno, que es el que nos tienta, porque parece el más rápido, el inmediato, ¿no? Sacamos a la calle al ejército a reprimir, o a la policía, o tiramos balas de goma y dejamos ciegos a los manifestantes. Para que ese cambio se mantenga por la fuerza, por la violencia, ¿qué tenemos que hacer? Estar constantemente con las fuerzas represivas. ¿Se acuerdan? 4.000 millones de dólares diarios estamos gastando en esa posición. Pero para que ese cambio se mantenga, acuérdense que está hecho por la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que cuando a mí no me miren, no lo voy a hacer, porque no estoy convencido, porque me lo están imponiendo. Entonces, ¿qué se convierte? En un panóptico donde todos nos observamos, nos defendemos y nos atacamos. Ese es el paradigma punitivo. Ese es el paradigma que en estos momentos desafortunadamente todavía es hegemónico en nuestra cultura. La otra forma de lograr el cambio, mucho más dificultosa, pero certera, porque cambia de verdad, es logrando que las personas procedan al cambio en forma voluntaria. Entre otras cosas, esto podría ser una definición de educar, o por lo menos de un aspecto grande de la educación. Seguimos. No sé cómo estoy con el tiempo. Y está yendo, te faltan unos minutos para llegar a los 45 minutos. Ay, Dios, así. Bueno, voy a tratar de ir un poquito más rápido. Entonces, acá, por la persuasión por la imposición. Ustedes, muchos de ustedes conocen a Foucault y han leído este libro, Vigilar y castigar el nacimiento de la prisión. Si nosotros aplicamos este sistema para cambiar la conducta de todas las personas, convertimos al mundo en una gigantesca prisión donde es todos contra todos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Cuando hablamos, seguimos, Patricia, seguimos. Pasala nomás. Cuando buscamos corregir conductas que han provocado daño, el daño puede llamarse delito, puede llamarse falta, puede llamarse dificultad de la conducta, como ustedes quieran, porque depende del ámbito en que estén. Algún daño hecho a las personas o a las cosas se considera falta, se considera desobediencia, se considera mala conducta o se considera delito. Depende de la gravedad y el ámbito jurídico, familiar o educativo donde se manifieste. ¿Qué hacemos cuando tenemos el paradigma punitivo aprendido? Primero buscamos el culpable. Frente al acto dañoso, buscamos quién fue. Y una vez que tenemos el quién fue, adjudicamos el castigo, la pena. Se castiga al agresor, pero el agredido ni siquiera participa, porque hay una autoridad al agredido generalmente ni siquiera se le pregunta qué es lo que necesita o de qué manera podría ser
reparado, porque de esto se trata. No se atiende a la víctima y no se atiende el daño social que genera esa conducta, más allá de que genera también un daño al propio agresor. Entonces estamos frente a un daño global que no se atiende y el Estado expropia el conflicto. La autoridad familiar expropia el conflicto entre los hermanos, la autoridad educativa expropia el conflicto entre las personas o entre los docentes y decide. Es típico de este paradigma y este paradigma es el paradigma mayoritario. Cuando nosotros queremos de verdad transformaciones y a largo plazo y sobre todo trabajar en la prevención y terminar con las conductas violentas, no incentivarlas, como es lo que ocurre en general en las cárceles que tenemos. ¿Qué se busca? Frente al hecho dañino, frente a la agresión, frente a lo que es totalmente indeseable, no buscamos quién fue, buscamos que el que fue se haga cargo. ¿Por qué? Porque si se hace cargo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tiene la posibilidad de decidir que no lo vuelve a hacer, tiene la posibilidad de ofrecer una reparación, una restauración. Entonces esa persona de verdad aprende. Hoy, en los institutos de detención de los jóvenes, la justicia penal juvenil, hay chicos que salen después de haber cumplido la condena y no se enteraron, porque como los jueces hablan en difícil, cuando le leen la sentencia no entienden nada, y nadie más les explicó nada durante todo el tiempo, y salen de la cárcel, esto lo vi, diciendo, mi mamá me sacó de toda esta gente mala que me metió preso, pero ni siquiera sabe qué hizo que estuvo mal. Tiene totalmente naturalizada la violencia porque ha vivido en barrios violentos y no sabe por qué a él le tocó como si fuera un sorteo de la lotería y preso. Eso es lo que tenemos hoy en el paradigma punitivo, no en un caso, en muchísimos. El paradigma restaurativo busca responsabilizar, auspicia que se haga cargo y promueve que se restaure, que se repara con el compromiso de la no reiterancia. Por supuesto que es muy bueno que también se pudiera llegar al perdón, pedido y concedido, pero eso son palabras mayores que no siempre se consiguen. Los actos de reparación al agredido hacia la víctima, hacia sí mismo y hacia el daño hecho en la comunidad hacen que las personas realmente puedan quedar transformadas después de un hecho dañoso. Y esto es en la familia, esto es en los lugares de trabajo, esto es en los clubes, esto es en las escuelas, esto es en todos los ámbitos donde llevamos adelante las relaciones humanas. Para ello, por supuesto, para que esto pueda ocurrir, necesitamos desarrollar habilidades restaurativas, habilidades para la convivencia que no tenemos, porque nosotros hemos sido entrenados en la violencia. Y el paradigma punitivo ha sido totalmente dominante. Por lo tanto, la mayor parte de las personas, y es todavía hegemónico, creen que en un conflicto uno gana y otro pierde. Vamos a esa imagen, por favor, Patricia. El concepto empírico, no científico, ve al conflicto como una pelea, el abordaje es la lucha, la resolución del conflicto es que uno gana y otro pierde, y por supuesto el incremento de la inseguridad, el miedo, los juicios y la violencia es total. En el abordaje constructivo, que es un entrenamiento que hay que hacer, porque la gente no lo tiene aprendido, o sea, tiene que desaprender el abordaje violento y aprender el abordaje no violento. La resolución del conflicto es un acto de cooperación entre las personas que tienen el conflicto, en algunos casos ayudado por gente que se entrena para asistir, que puede ser un negociador, que puede ser un mediador, que pueden ser muchas figuras, que cada vez hay más, que son las personas que facilitan, que hacen la intervención adecuada para ayudar a las personas a trabajar en que todos ganan cuando resuelven un conflicto. Por supuesto, la consecuencia es la confianza, la disminución de la violencia y el aumento de la cooperación.
Vamos a avanzar. Marta, vamos en los 45 minutos. Perfecto. Bueno, hay mucho más para exponer, pero yo creo que ha llegado también el momento en que ustedes participen. No he visto, no he escuchado intervenciones en el chat. No hay, Marta. Ok, bueno, entonces vamos a ir a los grupos, chicos. Vamos a ir a los grupos. Vamos a formar los grupos. No sé si Roberto está escuchando para que puedan formar grupos. Vamos a hacer grupos. Ustedes no tienen nada que hacer más que aceptar. Cada uno va a ir a un grupo. Por favor, le pedimos, van a tener 15, 20 minutos más de eso, no. En los grupos va a haber una pregunta, la buscamos, Patricia, para ponerla, para que todos la registren, y a través de esa pregunta participar. Les pedimos, por supuesto, que otros espacios restaurativos podrían construirse en las escuelas, en el barrio y en los clubes. Debería explicar un poco más del restaurativo, ¿no? Sí. Antes. Vamos al paradigma restaurativo con los cuadros, explico eso un poco más. Y vamos a los grupos. Perdón, Patricia, por hacerte ir y venir. Cuando termina el intervalo de los grupos, vamos a escuchar el aporte de alguno de los grupos que quieran participar, porque no creo que alcancemos, no sé cuántas personas, no hay tantas, son 47, a lo mejor podemos. El de los cuadritos de colores. Esto es las características fundamentales de un paradigma restaurativo. El que lo diseñó este cuadro es Ulf Nordenthal, que es un mediador de la provincia de Neuquén, que trabaja con los paradigmas restaurativos en la población mapuche. Yo no sé si ustedes saben, pero en la legislatura de la provincia de Neuquén se aprobó una ley por la cual una persona que está acusada penalmente puede elegir regirse por la ley corriente o por la ley mapuche, y puede ser juzgada por cualquiera de los dos tribunales, respetando las diferencias culturales. En el paradigma restaurativo tenemos 5 características fundamentales. Primero, que el hecho dañoso se vive como comunitario, es decir, todos somos responsables de los hechos dañosos que ocurren y todos podemos hacer algo para transformar. Por eso se trabaja incorporando a la comunidad, incorporando al barrio, incorporando a la sociedad civil para el trabajo restaurativo. Todos los encuentros son a partir del diálogo y en muchos de los casos se trabaja con la rueda, la ronda o el círculo como espacio pedagógico fundamental para la utilización de la circulación de la palabra y de la horizontalización y de la construcción colectiva. Les iba a hablar, pero no me ha dado el tiempo, de las ruedas de convivencia de la provincia de Santa Fe como uno de los modelos restaurativos donde el espacio está especialmente indicado para ser restaurativo. Trabaja sobre la recuperación de los vínculos, es decir, en un conflicto abordado en el paradigma punitivo, la relación se rompe. En un conflicto abordado en el paradigma restaurativo, la relación hasta puede quedar entre las personas fortalecida. Se busca la responsabilización de las personas que cometieron daño y dolor sobre los otros y la reparación de ese daño y de ese dolor. Y la situación autocrítica de saber por qué ese hecho y para qué ese hecho no solo no lo debió hacer él, sino es necesario que no lo haga nadie en la sociedad. Y entonces empezamos a hacer la prevención de verdad, que es cuando la gente decide que lo dañoso no le sirve y elige libre, consciente y voluntariamente otro modo de hacerlo. Esto es la transformación profunda a la que estamos aspirando cuando estamos buscando
de verdad construir convivencia. A ustedes les va a quedar en el PowerPoint muchísima información que no terminamos de desarrollar, pero que les va a servir, y sobre todo si les surge alguna duda o algo que necesiten mejorar o ampliar, con todo gusto se lo vamos a dar. Restaurar implica saber que somos seres imperfectos, que podemos cambiar y transformándonos individual y grupalmente. Por ser imperfectos tomamos decisiones que provocan daño y cometemos errores. Es importante que se nos otorgue el derecho a corregir y reparar los errores en la escuela, en la casa y en la comunidad. Los errores de los demás que nos dañan deben tener la misma oportunidad. En pedagogía decimos que el error forma parte del proceso de aprendizaje, pero si castigo por el error, nadie reconocerá haberse equivocado y mucho menos podrá aprender de ese error. Con esto, si estamos listos, pasamos a los grupos para que puedan, recuerden, por supuesto, presentarse y hacerse la pregunta, que ahora la vamos a poner de nuevo, Patricia, si podés, para que todos tomen nota de esa pregunta y el aporte que puedan hacer. ¿Dónde podemos encontrar espacios de restauración? ¿Qué espacios que nosotros vivimos o tenemos pueden llegar a ser restaurativos? Esto es muy importante que lo reflexionemos juntos. Bueno, van a ser divididos en salas y cuentan con 15 minutos para desarrollar, digamos, esta pregunta. Las salas tienen 4 integrantes, así puede fluir el diálogo y, bueno, para todos ser mucho más positivo el encuentro. La propuesta es que los primeros 5 minutos se presenten entre ustedes, de dónde son, qué hacen, la actividad que tienen y demás. Una presentación y después los otros 10 minutos para responder las preguntas. Gracias. Los pasan directamente a la sala, ustedes solo tienen que aceptar. Volvemos en 15 minutos. Ah, mira, hay gente de República Dominicana. Algunos abandonaron la reunión al hacer grupo. Bueno. Hay gente que no le gusta hacer grupo. Uh-huh. Pero hablamos de participación. Claro. Justamente. Hola, Mariana. Está muteada. Sí. Bueno, tenemos 15 minutos. Ya vengo. Bueno. Ah, hay gente aquí que no... Silvana, ¿te pusieron en un grupo y te saliste? ¿Qué pasó? No te escuchamos. Estás muteada. Que era un grupo de 1 y me sentí sola. Ah, ¿qué pasó? Ah, claro, no, lo que pasa es que hay gente que se retiró en el momento que lo pasamos a grupo.
No, por eso les digo en broma, pero me volví para que me vuelvan a llevar a otro grupo, donde ustedes quieran. Sí, no sé si Roberto está atento aquí. No lo Sí, veo. además si hay algún grupo de 5 no va a ser problema tampoco. Claro. No hay No, problema. por eso, no, pero lo que pasa es que Roberto hizo los grupos con la gente que estaba y la gente cuando pasamos a grupos se retiró, Norita, porque hay gente, Sí, sí. ya no es la primera vez que pasa, hay gente que no quiere trabajar en grupos, ¿no? Es increíble, pero es así. Claro, yo no quería, yo me llevo bien conmigo, pero no quería trabajar conmigo sola. Sí, Silvana, lo comprendemos, lo comprendemos. ¿Estuviste toda la charla, Silvana? Sí, me encantó. ¿Te gustó? La verdad que me gustó mucho. Bueno, Y yo me soy alegro. abogada, también soy mediadora y directora de escuela, con lo cual Bueno, entonces, todo suma mucho para manejar los conflictos. Así sí, que bueno. sí. Pero Y realmente trabaja necesitamos. en el nodo de convivencia y participación, así que es del grupo que encaramos, Fantástico. estamos esta charlita con vos, Marta, este Bueno, me conversatorio alegro tan que entonces importante. que te guste, Silvana. Y bueno, ahí les va a quedar el power porque evidentemente desarrollé la mitad, creo, de lo que quería desarrollar, ¿no? Sí. Sí, yo me voy a llevar todo para o sea, estamos preparando una reunión una plenaria de convivencia justamente Mira pensando en vos. esto, porque todos los niños, los adultos, o sea, más allá de la pandemia, hablar de amor parece que estuviera pasado de moda y es lo único que... Sí, vos sabés que eso es algo que tenemos que plantearlo así con mucha fuerza, porque realmente necesitamos que la gente tome la decisión de decir basta. Y tenemos que tenemos que empezar. decir basta a partir del diálogo y de las habilidades para lo restaurativo. Mm. Y tener que empezar a trabajar desde el corazón y para el corazón en educación. Sí, Alicia, porque se perdió. O sea, todo el mundo quiere, son cosas como objetos o cosas materiales las que pretenden. Sí. E inclusive con los niños. O sea, yo trabajo en una zona que no es 100% vulnerable, pero que está cayendo en situaciones muy vulnerables. Y todo el mundo espera el castigo, el castigo público, Así es. que los demás vean y aprendan y nada. La verdad Y que nadie aprende, porque en las cárceles no se aprende. no. Todos dicen la mano dura. La mano dura no sirve para nada, no hemos corregido nada con la mano dura. Entonces tenemos que aprender a ser humildes y reconocer lo que nos sirve. Resulta que cuando vos preguntás a los docentes qué entienden por mano dura, nadie quiere exponerse a decir lo que es la mano dura. Es como que si la mano dura fuera una responsabilidad solo del director. Y entonces hay que trabajar mucho este tema, especialmente el tema de la convivencia. Y en los 4 pilares que habló Marta de Delors, el pilar que es transformar el ser trabaja con lo restaurativo. Claro. Y en realidad, en el 181, que es el decreto de educación secundaria, donde están incluidos el abordaje de la convivencia, cuando nos corrimos de un paradigma punitivo que era el de amonestaciones, efectivamente apunta a esto. Lo que pasa es que requiere de un acompañamiento permanente para que efectivamente se concrete, ¿no? Porque si no es como que a veces queda el reglamento ahí, pero esto está pautado, está escrito, está reglamentado y todo debe hacerse en base a las reflexiones y a los acuerdos de convivencia. Claro, vos sabés muy bien que nosotros tenemos incorporadas las ruedas de convivencia por toda la parte jurídica que yo lo traje acá, está, ¿eh? Y sin embargo no se están aplicando. Quiero decir, es un espacio restaurativo, no es el mejor ni es el más perfecto, pero vos no tenés gente entrenada para los mejores. Bueno, pero las mediaciones, ¿cuántas veces aquel que va con ganas de, perdonen la forma, ¿no? Pero sangre, quiero que sufra, en una mediación, cuando escucha la otra parte, puede comprender, porque muchas veces hay cosas que suceden
porque no hay otra, porque uno actúa impulsivamente, porque no tiene las herramientas, porque... Y cuando trabajas la mediación en la escuela, también. Es decir, cuando se aprende a escuchar a la otra parte. Nosotros estamos haciendo el consejo de niños, y vienen los delegados, 2 niños por grado, y cuentan las necesidades de la escuela, las situaciones que pasan. Y ese ejercicio... Es la asamblea de grado tuya, Alicia, eso. Ah, Las asambleas de clase sí. fueron los que yo le conté a Elida Racino, y después surgió el tema de las ruedas de convivencia. Uy, te invito un día para que veas los nenes de 1º a 7º. Bueno, y yo te voy a decir algo. Sí. Nosotros hacíamos las asambleas en el curso, y después hacíamos las asambleas generales. Y vos sabés lo que yo aprendí de esas reuniones. Por supuesto. Porque primero empezábamos con los de 5º año, y entonces después cada uno hablaba. Pero resultó que cuando yo empecé al revés, empecé con los de 1er año a explicar los problemas que tenían en sus cursos, eran los de 5º los que... Y yo cada vez me iba más atrás, porque en realidad los que hablaban y resolvían los temas eran los propios chicos. Entonces, bueno, a mí me retaron porque habían dejado una serie de cosas que tenía que hacer como directora, y a fin de año me dijeron, usted se comprometió, porque no me gustaba la palabra promesa, sino compromiso. Usted se comprometió, y había cosas que no dependían de mí, que dependían de determinadas cuestiones del ministerio. Y me dijeron, y quedó asentado en el acta, que para el año que viene, bueno, fue por suerte, me agarró la pandemia, pero quedó en el acta que teníamos que hacer determinadas acciones, por ejemplo, con el tema de mejorar los baños, que hubiera jabón líquido, por ejemplo, cositas. Pero pintamos la escuela por la iniciativa de los chicos, abrimos la escuela a los padres, hicimos fiestas, porque decían que la escuela era triste, así que bueno, la verdad que, y fue eso de ellos, de escucharlos a ellos. Cuando vos lo podés implementar es cuando realmente te das cuenta del valor que tiene, analizás el valor que tiene, porque Es cuando que lo ves no es hablar, escrito, es hacerlo. Esa es esa Silvana, ¿de dónde sos? es el hacer, no hay otra. Pero el que Silvana, ¿de vivió dónde la sos? experiencia, De la Rosario. verdad que lo capitaliza y es extraordinario. Pero hay que vivir la experiencia como para ponerla en valor realmente, ¿no? Pero aparte tienen 5 años, 6, algunos de los que te reclaman que vos te comprometiste y no cumpliste. Yo soy directora de la escuela 6383. Está Montevideo al 6700. Y después soy profe de secundaria de la Burro. Que ahí lo de las ruedas de convivencia es permanente. Bueno, la escuela es una asamblea permanente, es muy linda la escuela. Bueno, Nora, Claro, hoy nos un montón, evidentemente Marta, hay escuelas que lo están haciendo, pero necesitamos la sociedad comprometida. Por eso yo estaba hablando de otros espacios restaurativos como pregunta, ¿no? Como pregunta, a ver, ¿cuáles son los otros espacios? ¿Cómo podemos trabajar? Porque este es un trabajo de todos. Acá no hay nadie que no le toque. Por supuesto. Acá la perinola salió, ponen todo. Si no ponemos todo, no lo vamos a transformar, porque lo que tenemos aprendido y vigente y hegemónico es la violencia. Lo que pasa, Marta, yo creo que a veces... No solo a la docencia. El bucle no es solo un espacio de participación para docentes, sino para todos aquellos ciudadanos comprometidos, interesados y con deseos de mejorar lo que hace la educación. La educación no transcurre solo en la cuestión escolarizada, sino también en la sociedad en general. Y está íntimamente asociado esto a la convivencia. Así que, bueno, me parece... Desde las distintas estamentos, qué sé yo, desde el distrito, el policlínico, porque son, digamos, los lugares que atienden y acompañan en este caso a los niños, ¿no? Que por ahí de lo que estoy hablando. Seguro. Es como que todo se ve... Sí, son las entidades de la sociedad civil, Exacto. más las entidades de servicios públicos empiezan con esto, cada uno es desde su lugar, aunque sean pequeños gestos, vamos a ir creciendo todos. Ahora, lo que pasa es que hay que desaprender cosas, por eso yo me
me pasé demasiado tiempo, creo, impugnando esto de que la gente cree que somos naturalmente violentos. Y entonces, si somos naturalmente violentos, somos con las bestias, tenemos que vivir en jaula. Si no es así, tenemos que vivir y queremos vivir de otra manera, y está afirmado desde los científicos, desde todos lados. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Estamos diciendo que tenemos que vivir vigilados y controlados y asustados, porque es el único modo de controlarnos. Eso es un ser humano. Nosotros no podemos aceptar esa falta de dignidad absoluta, sobre todo porque no está fundamentada en nada más que no querer cambiar. Siempre la comodidad de mantenernos, no importa en qué espacio, ¿no? Y eso es una cosa que el ser humano tiene que modificar, y yo creo que si hay un lugar por donde hay que moverse y empezar, es realmente en todos los niveles de educación, en todos los niveles. Para mí son los últimos bastiones, o sea, los últimos lugares donde la gente se permite ser ingenua desde el punto de vista de lo intelectual, esto creer en los sueños, intentarlo, creer en claro, yo te digo, yo creo que es instinto de supervivencia, no ingenuidad. Creo que los otros son los que están bailando fascinación en la cubierta del Titanic. Es decir, creyendo que la vida es esto que obtienen materialmente, creyendo que la mortaja tiene bolsillo. No sé si este término tan viejo lo reconoces. Yo como soy vieja, para mí la mortaja es algo fácil de reconocer, pero evidentemente no te llevas nada de lo que tengas acá. Entonces, empecemos a hablar con la verdad y dejemos de creer que son exitosos los payasos. Bueno, los chicos vinieron con los del carpincho, y yo les decía el carpincho, los árboles, y por ahí los veo tan chiquitos, y digo, ¿cómo uno les explica lo que está pasando, lo que uno está viendo? Porque uno antes, yo al menos en mi época hablábamos de ecología como algo casi romantizado, ahora es una necesidad imperiosa social, o sea, están... Y ahora es una cuestión de supervivencia. Totalmente. Llegamos a un punto que realmente estamos a una cuestión tremenda. Faltan 28 segundos y volvemos. Sí, yo quedé bien. Quedé colada. Dentro de 20 segundos. Mariana. No, que quedé colada acá, me puse a unir a los grupos y no sé por qué quedé acá. Porque no sé, porque no, yo la verdad que no sé trabajar con las salitas con Meet, pero... bueno, igual estaba reentretenida, escuchándola. Claro, yo tenía un grupo de 1, entonces busqué para que me revisen. Sí, eso me pasó, tenés razón, Silvana. Sí. Yo me quedé en un grupo de 1, dije, únanme a algún lado. Claro, bueno, al final terminaste conversando con nosotros. Está bien. Me quedó de primera, me encantó. sí. El premio de la convivencia. Bienvenidas de vuelta, bienvenidos. Hola, Marta. Hola, ya están de vuelta, fantástico. Hola. Hola, Marta. Muy bien, hola, ¿cómo están todos? Una alegría de que estén de vuelta. Bien. Bueno, ¿qué les parece? Empezamos a contar un poco. ¿Qué grupo quiere empezar a contar? Si levantan la mano, quedan al lado, ¿no? Y entonces nosotros los podemos ver. ¿Quién quiere contar lo que pasó en su grupo? Tienen la manita electrónica para levantar. Saben, ¿no? Que hay una manito ahí, ustedes pulsan sobre la manito y quedan allí. Ha levantado la mano Natalia. Sí, Natalia. Te escuchamos, Natalia. Bueno, ¿cómo están? Bueno, yo trabajé con 2 compañeras, Patri, y se me acaba de borrar el nombre de la compañera de Chabat. Recordámelo, Patri, o a la y con Florencia. Bien, con Patri y Florencia. Perdón. Ahí está, Flor, se me había borrado. Por favor, cierren los micrófonos del resto, excepto... Sí, porque si no, no escuchamos nada. Gracias. Perdón. Bueno, por una hermosa casualidad coincidimos en el grupo, viniendo las 3 de un mismo rol que tiene que ver con haber sido o seguir siendo, en el caso de Flor, facilitadoras de la convivencia,
en escuelas secundarias de aquí de la provincia de Santa Fe, así que tuvimos como bastante acuerdo en relación a cómo pensar espacios que tengan que ver con lo restaurativo en las instituciones educativas, y en nuestro caso el consenso fue pensarlo desde ruedas de convivencia, que es, hoy Martita nombró el dispositivo, es un dispositivo institucionalizado en las escuelas secundarias de aquí de Santa Fe, y que tiene que ver con la circulación de la palabra, la escucha activa y como un espacio de aprendizaje del abordaje constructivo de los conflictos que puedan presentarse en esto de vivir juntos y compartir este espacio de lo común que es la escuela. Así que entendiendo que garantizar estos espacios que tienen que ver con el protagonismo estudiantil, que tienen que ver con la horizontalidad, no solo contribuyen a la democratización de la escuela, sino que además son una herramienta para instalar en las instituciones algunos de los principios del paradigma restaurativo que hace un ratito comentaba Marta. Así que bueno, fue una hermosa conversación de mucho acuerdo y de compartirnos algunas experiencias de orden profesional. ¿Quién más había levantado la mano? Doris Alarcón. Te escuchamos, Doris. Sí, muchas gracias. ¿Cómo están? Okay. Bueno, la verdad es que en mi grupo tuvimos una conversación muy interesante y bueno, mis compañeras me alentaron para hablar aquí frente a todos ustedes porque yo estoy trabajando con unos proyectos con empresas, para cambiar empresas, para que las empresas se vuelvan en realidad más humanas, ¿no? Para que las personas que van, considerando que nosotros gastamos la mayor parte de nuestro tiempo en nuestro trabajo, sería muy interesante es muy interesante que realmente nos comiencen a tratar de una forma mucho más humana. Entonces, este paradigma restaurativo sería muy interesante aplicarlo a las empresas. Entonces, un proyecto en donde yo estoy trabajando, bueno, estamos tratando de iniciarlo de pronto aquí en Latinoamérica, es trabajar con empresas para que se vuelvan teal companies, empresas teal, o no sé si alguno de ustedes ha escuchado este nombre, pero son empresas muy interesantes, en donde las empresas no tienen jefes, no hay jefes, los empleados terminan trabajando y tomando las decisiones de la empresa. Los resultados han sido espectaculares para las pocas empresas que se han atrevido a hacer ese cambio, porque es un cambio completo de mentalidad, es un cambio completo de ideología. Entonces, este tipo ese nuevo paradigma restaurativo y este tipo de diálogo y de escucha ha sido fundamental en este cambio, porque a las empresas o los empleados no tener que someterse a las decisiones de las personas que van arriba de ellos o de sus jefes, cuando hay un cambio en donde todo el mundo llega a ser igualmente respetado, igualmente escuchado, que es muy importante, en esta transición pues se dan muchos conflictos, ¿no? Entonces, este tipo de paradigma, Doris, una pregunta. ¿Es en Argentina que estás? No, en estos momentos yo estoy en Colombia. Pero en realidad todo esto lo aprendí en Inglaterra porque he vivido la mitad de mi vida allí. Ahora acabo de llegar a donde nací, a Colombia.
pero hay muchos proyectos muy similares. Y están tomando mucha fuerza, por ejemplo, en países como de Netherlands o Holanda, en China, interesantemente, bueno, en Inglaterra también, en Francia, y aquí en Latinoamérica me doy cuenta que hay conocimiento de esto y hay algunas empresas y unas personas que están tratando de aplicar esto o trayendo estas nuevas ideas aquí a Latinoamérica. Gracias, Doris. Muchísimas gracias. Y es otro aspecto que no hemos considerado hoy, el que trae Doris, que es en las empresas, ¿no? Y todo lo restaurativo, porque evidentemente también hay mucha violencia en muchas estructuras autoritarias, ¿no es cierto?, en la parte empresarial. Así que muchísimas gracias. ¿Quién más quiere compartir? ¿No tenemos más nadie? No. Ahí está Héctor Miranda. Te escuchamos, Héctor. Bueno, ando un poquito mal de la voz, pero bueno, yo les comento que estuve en mi sala con 2 abogadas. Yo soy profe de educación física y estaba también Sergio Libonati, que es docente sí, y que nos comparte también con nosotros en el nodo. Pero estuvo muy interesante porque cuando empezamos a pensar esta posibilidad de pensar un espacio para construir, y cuando hablábamos de clubes o barrio o escuela, acordamos en que primero hay que crear un espacio mental en esto de la línea restaurativa, digamos, más que un espacio operativo, donde realmente el diálogo sea, decíamos, lo que nos una, digamos, el hilo conductor. Bueno, después nos llevó a pensar cómo en la educación en algún momento hubo esa puja entre conductismo y constructivismo, donde realmente también está atravesado por esta cuestión punitiva, podríamos decirlo conductista, donde el único saber pasaba por el docente, y los chicos o los alumnos o los pares no tenían esa posibilidad más de tener como una tabla rasa y ahí se le incorporaban los contenidos. Bueno, el constructivismo creo que le dio un poquito esta posibilidad desde la educación, pero cuando se ponen a pensar uno los espacios, barrios, clubes, lo punitivo es como que está atravesándolo desde hace mucho tiempo y a veces sin darnos cuenta. Por eso decíamos que el espacio es mental, de que tiene que haber una idea de complementario, que el otro me complementa, es un ida y vuelta, no es que solamente hay una cuestión de poder sobre otro en cuanto al saber. Y Flavia González, que es una abogada de República Dominicana, que estaba ahí en el grupo con nosotros, dijo con mucho ímpetu, y la verdad que está buenísimo marcarlo así, de que para que se produzcan algunos cambios hay que manifestarlo, hay que actuar con este pensamiento, con el ejemplo, en lo cotidiano, en la familia, digamos, porque de esa forma se va, digamos, incorporando como un saber cotidiano, como se ha pasado con lo punitivo, ¿no? Esto es un poquito, digamos, el resumen, hemos charlado un poquito más, pero bueno, esto es lo que hemos... Gracias, Héctor. Con respecto a lo que habló Héctor, me gustaría poner el énfasis en que para poder trabajar de lo restaurativo tenemos que desarrollar habilidades que no tenemos. Por ejemplo, los diálogos tienen que ser diálogos estructurados, no diálogo abierto. El diálogo abierto no es operativo frente al conflicto, porque en el diálogo abierto, si yo estoy entrenada para el conflicto adversarial, lo único que voy a tener es otra pelea más grande en donde va a tener que intervenir un tercero. Por lo tanto, la comunicación no violenta. Lo que pasa es que en un espacio de 2 horas tenemos que plantearlo global, ¿no es cierto? Pero nosotros terminamos de hacer en la Universidad Nacional de Salta un curso sobre habilidades restaurativas, donde mostramos cuáles son las habilidades que no tenemos como sociedad, pero que la ciencia las tiene disponibles y que son entrenables para poder realmente generar estos espacios. Y es mucho más que un espacio mental. Es un espacio físico, un espacio psíquico y un espacio mental. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no estamos entrenados para la no violencia, nosotros estamos entrenados para la violencia. La mayor parte de nosotros ha tenido evaluaciones donde la simetría de poder ha sido utilizada para hacernos daño y para hacernos sentir infelices.
no midiendo lo que sabíamos, sino lo que no sabíamos para castigarnos. Eso es un acto específicamente violento y punitivo, ¿no es cierto? Y lo tenemos naturalizado. ¿Cuántos de nosotros hemos impugnado esa situación? Y así podría hablar de muchas, pero no tenemos las habilidades restaurativas, hay que desarrollarlas y aprenderlas. ¿Están enseñadas, están desarrolladas en la comunidad científica? Sí. Están aprendidas por pequeños grupos y núcleos especialistas. Nosotros la convivencia no se la podemos dejar especialistas, chicos. ¿Por qué? Porque necesitamos todos juntos aprender a convivir. Si se la dejamos a los especialistas, no va a plasmarse en la sociedad nunca. Encima la van a seguir hablando en difícil para que los que no son especialistas no entiendan, y entonces va a quedar siempre aislada de la sociedad porque nosotros somos elitistas en la cuestión intelectual. ¿No es cierto? Nosotros nos declaramos que queremos enseñar a la gente que no tiene acceso a la formación universitaria, pero después en nuestro lenguaje nosotros nos expresamos de manera tal que ninguna persona de un barrio nos entiende. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ese es el primer acto de violencia, discriminar a partir del lenguaje. Entonces hay demasiadas cosas que no tenemos entrenado, pero bueno, era solamente un comentario, Héctor. Muchísimas gracias por Gracias. Acá tenemos dos personas, Sí. Alicia, ¿no? Sí, Citara Maldonado, primero. Buenas noches. Citara, te escuchamos. Nuestro grupo hablamos sobre los diferentes espacios en que podemos crear restauración, ¿verdad? Espacios de restauración. Sí. Entre ellos, pues, las escuelas, la casa, la familia, los clubes, la profesión médica, las comunidades donde residimos, las empresas privadas, el gobierno. Y ya hacia el final, pues empezamos a hablar sobre cómo es que la importancia de empezar con nosotros mismos, porque tenemos las partes internas a veces en conflicto y que tenemos que tener esa conversación interna con nosotros mismos para poder entonces ser ejemplo para las personas a nuestro alrededor, ya sea la pareja, la familia, los hijos, los hermanos, las amistades, y poco a poco entonces poder ser ejemplo para otros grupos más grandes en los que estamos participando o a los que queremos ir como recursos. Citara, ¿de dónde eres? Boriquén, la isla de Boriquén, también conocida como Puerto Rico. ¡Puerto Rico! Qué bueno tener gente de Latinoamérica, cómo nos gusta, cómo nos gusta. Cada vez nos estamos acercando y entretejiendo más, eso es muy importante. Gracias, Citara. Estela Maris Lapele. Sí, Estela. Sí, bueno, éramos 4 en el grupo, un compañero y dos compañeras y yo, y todos compartíamos la docencia. Así que cuando pensamos en espacio coincidimos que todos los espacios son válidos para ejercer la cuestión restaurativa, pero que primero tiene que empezar en cada uno, ¿no? Y también nos desviamos un poquito, pero no creo que sea una desviación en ver la cuestión del espacio. Nosotros en las escuelas tanto nos cuesta desestructurar los espacios y que no se conviertan en cuestiones rutinarias, y creemos que la docencia debe estar, debemos entrenar a los docentes para que puedan ejercer esta rutina, esta restauración, y que se dé una verdadera interacción dialógica, que habría que revisar las rondas de convivencia, las rondas de palabras, y tantos espacios que se propician o que se deben propiciar en las escuelas para esto, y que con una verdadera interacción dialógica, con escucha, con reconocimiento, seguramente siempre que participamos nadie se va distinto, todo el mundo se va distinto a como entró. Así que, bueno, más o menos eso. Gracias, Estela, realmente es interesante que los docentes se están preguntando, ¿no es cierto?, ¿cómo lo podemos hacer? Porque de esto no es que hay que hablar, esto hay que ponerse a hacer, y es desde ayer que teníamos que ponernos a hacerlo, porque estamos decidiendo si queremos aumentar la violencia y el mal vivir y sentirnos cada vez un poco más desgraciados,
o si queremos realmente transformar. Y no podemos esperar que lo haga otro, como ha sido una costumbre, ¿no es cierto?, que tiene que ver con otro aprendizaje, que es el aprendizaje de la narrativa de victimización que tenemos cuando tenemos problemas y que nos vuelve, por supuesto, absolutamente impotentes, ¿no es cierto? El que dice esto está mal y mañana va a estar peor, lo que está diciendo es yo no estoy dispuesto a hacer nada más que sufrir y tiene que venir a salvarme y a resolver lo otro. Bueno, hay una noticia. Esto lo tiene que hacer la humanidad entera. Si queremos realmente vivir mejor, es una decisión que tiene que tomar cada uno y no esperar a que la haga nadie. Porque si nosotros seguimos esperando que otro empiece, el nivel que está creciendo la violencia en el mundo nos hace prevenir y predecir, y no me gusta ser profeta, la autodestrucción. Silvana Flores. ¿Quién? Silvana Flores. Silvana, te escuchamos. Silvana. Está silenciada. Ah, no te escuchamos. Está silenciada, Silvana. Ahí estoy. No, digo que fue un grupo de lujo, porque me quedé en un grupo de 1 y me fui a buscar gente y me encontré con Patricia, con Nora, con Marta, con Alicia y con Mariana, así que, bueno, voy a tratar de compartir un poco lo que charlamos, pero bueno, no soy yo la que debería hablar con tremendas mujeres ahí. Bueno, sobre todo, bueno, hablamos del hacer, hablamos del vivenciar, hablamos del hacer en primera persona, hablamos de la importancia de las escuelas, del hacer en las escuelas, de escuchar, digamos, de propiciar esos lugares de encuentro y también de abrirse a la comunidad, o sea, enredarse con los distritos, los policlínicos, o sea, esos otros lugares como para tener una mirada horizontal. A veces es un poco difícil, siempre es más fácil que nos digan qué hacer y uno resistirse o no a aquello que nos dicen. A veces construir entre todos es lo más difícil, pero seguramente es lo más rico que vamos a poder hacer. Y bueno, también la necesidad de tomar conciencia y de esto que el tiempo se termina, que tiene que ser ahora, que ya no hay tiempo de seguir esperando. Que hablamos en un momento de ecología y decíamos que antes, al menos cuando yo iba a la primaria, ecología era una cosa romántica que hablaba de los árboles. En este momento implica nuestra vida, nuestra existencia, la existencia que tenemos como humanidad. Así que, bueno, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con poder ponernos en marcha todos juntos. O sea, hablar de amor, hablar de amistad, hablar de unión, hablar de humanidad, realmente como algo vivenciado y que necesitamos tener en nuestra vida. ¿No? Si lo tenemos en nuestra cabeza, que sea cabeza y corazón, ¿no? Exacto. Gracias, Silvana. Realmente Gracias. yo no quiero abusar del tiempo porque realmente se nos ha ido mucho tiempo, no sé cuánto estaba previsto. Norita, ¿cuánto tiempo teníamos previsto? Teníamos de 19 a 21 en nuestra propuesta original. Eso era lo que estaba pautado. Entonces todavía manera, tenemos 10 minutos, pero realmente es tan hermoso esto de escucharlos y fíjense cuántos países hemos estado representados de alguna manera, las distintas actividades de las personas que están exponiendo y contando y cómo esto lo permiten estos espacios y cómo necesitamos imperiosamente la red, porque es a través de la red que uno consigue el impulso que no va a tener si cree que está solo. Marta, es un espejismo el creer que estamos solos. Es un espejismo. No estamos solos. Hay muchísima gente. Alguien dijo Marta y no vi quién era. Marta. Sí, quería leer algunas ideas que surgieron, que pusieron aquí en el chat, que me parece interesante decirlos. Andrea Cuevas, imaginar lo que es para mí compartir con Citara de Puerto Rico y Rosa,
docente de Rosario. Para mí, siendo trabajadora del movimiento de los sin techos en los barrios, me sirve siempre. Marta, qué placer escucharte. Bueno, Natalia Enrico. Sí, en nuestro grupo compartimos acerca de la importancia de trabajar espacios comunitarios, barriales, en territorios conflictivos atravesados por la violencia, desde el arte, el deporte, con aportes que puedan surgir desde la perspectiva de la comunicación comunitaria. Natalia Cuenca, en educación hace falta recuperar políticas públicas integrales con eje en la convivencia y en el cuidado, para interpelar y transformar el núcleo duro de las culturas institucionales y que ofrezcan coordenadas claras que orienten las prácticas institucionales y educativas. A esto me gustaría hacerle un comentario a Natalia. Sí. Es exactamente lo que decís, Natalia, pero lo que yo quiero aportar a esa postura es que no esperemos que las políticas públicas las definan solamente los políticos. Empecemos desde las estructuras sociales, gremiales, de profesión, de barrio, de lo que sea, donde tenemos alguna unidad, empecemos a decir lo que de verdad queremos. Cuando nosotros tengamos esta democracia activa y hagamos escuchar nuestras voces, por supuesto que al principio no nos vamos a escuchar, nunca se ha escuchado al principio, pero ¿cómo han empezado todos los cambios en la historia de la humanidad? Con un puñado de personas. No nos confundamos, no nos confundamos. Eso lo dice Margaret Mead y yo se lo estoy copiando, pero eso lo dice cualquier persona que estudia la historia y que ve que todas las grandes transformaciones han ocurrido porque un puñado de gente dijo, hasta aquí llegué, quiero otra cosa. Y entonces esa cosa que queremos todos después se llama política pública. ¿Y saben qué? Cuando lo decimos y lo manifestamos y firmamos muchos y lo volvemos a repetir y ponemos el letrerito y lo ponemos en las redes y lo ponemos en donde se nos ocurra, ¿saben lo que empieza a pasar? Los políticos, aún los que no tenían ganas de hacerlo, saben que les suma voto y deciden hacerlo. O sea, empecemos a buscar el poder del número. Somos muchos, somos muchísimos los seres de buena voluntad. Pero ¿saben qué dijo Gandhi? Que yo se lo recuerdo siempre a toda la gente. Todo lo que necesitan las fuerzas oscuras para crecer y desarrollarse en el planeta es que mucha gente buena no haga nada. ¿Por qué? Porque ¿qué voy a hacer yo si soy un honguito? No, no sos un honguito. Crece desde el pie, dice como Cítara, ¿no? Alguien comentó eso, me encantó. Crece desde abajo, la palabra como fuerza colectiva. Sí, Adriana. Vos estás leyendo, Alicia, ¿no? Es realmente impresionante como si nos escuchamos empezamos a tomar fuerza. Vanina Fernández dice premio y castigo. Premio y castigo, Vanina, es nada más que otra forma de decir culpa y pena. Es decir, es el paradigma punitivo que no solo nos sirve, sino que aumenta los niveles de violencia. No es solamente que es inútil, sino que aumenta los niveles de violencia. Y cada vez tenemos más violencia porque la violencia es una conducta aprendida. Ahí pidan el power, porque hay mucha más información que les puede servir para lo que ustedes quieran hacer. Comprométanse con el cambio. La única forma de que las cosas buenas ocurran es que cada uno de nosotros decida que sí y se ponga a hacerlo. ¿Alguien más quiere compartir? Si no, vamos a dar por cerrada la reunión. No sé, Norita, ¿qué pensás? No, está en tus decisiones, estamos en el horario, pero por supuesto creo que el encuentro ha sido brillante, muy satisfactorio, y bueno, le daría la palabra a Roberto, a nuestro querido presidente del Bucle Red, que nos ha acompañado, que ha colaborado y que ha participado. Para poder si vos me permitís, Norita, me gustaría que Alicia
Alicia, que ha sido la moderadora, que al principio no pudo trabajar porque nadie escribía en el chat, pero ahora ya no sabe cómo leernos todo lo que se está escribiendo, ¿no? A ver, Alicia, ¿qué te gustaría decir de cierre? No, realmente como cierre diría que tenemos que trabajar los 4 pilares de Delors, especialmente en todos los espacios, no solamente en la educación. Él lo pensó como un proceso educativo, pero eso se puede trabajar en cualquier espacio comunitario. Y tenemos, como vos decías, Marta, antes, estar presentes y hacer escuchar nuestras voces como ciudadanos, que bueno, es la única fortaleza que tenemos como sociedad. Trabajar para la paz y para el bien. Gracias. Acá hay gente que dice que quiere el PowerPoint. Sí, sí. Bueno. Lo vamos a disponer en el buque. Entonces, ¿qué les parece si lo escuchamos a Roberto? Hola, buenas noches a todos y todas. Yo quiero, digamos, compartir el saludo final con una compañera de la comisión directiva, con Silvia Risati. Agradezco infinitamente a Marta, Alicia y, bueno, Patricia. Con Marta y Alicia hemos recorrido caminos más que interesantes en la construcción de otras formas de hacer. Pero bueno, quiero que Silvia, Silvia Risati, en nombre del Bucle Red, también, digamos, comparta este espacio y, bueno, todos y todas son bienvenidos a participar del Bucle Red. Es un honor poder contar con una actividad que ha tenido la característica de ser una actividad internacional y regional, y eso, la verdad, que nos nutre de distintas voces y nos sigue construyendo. La decisión la tenemos nosotros en las manos. Así que bueno, Chipi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, sumándome un poco a las palabras de Roberto, agradecer este espacio, al nodo que estuvo trabajando mucho para que estas 2 horas de hoy sean tan enriquecedoras. Un poco también contarle que en el grupo que me tocó participar hoy con Danila y con Mónica, hablábamos de los múltiples espacios que suceden en nuestras vidas cotidianas, que pueden ser espacios que invitan a una solución restaurativa. Tiene que ver con un poco lo que decía Estela también, abrir nuestras cabezas, las cabezas de todos los compañeros de trabajo, y cualquier espacio puede dar pie a abordar distintos conflictos con una mirada amplia, con una posibilidad de escucha. Así que bueno, está muy bueno este punto de partida como para poder empezar en nuestra vida cotidiana, que cada uno de nosotros puede ser un gran facilitador de todos estos espacios, sin necesidad de un título específico. Así que bueno, ahí Patricia también me escribió en el chat que ya van a subir el PowerPoint y la grabación de este hermoso encuentro para que todos lo puedan repensar y volver a escuchar, y que están todos a también participar más activamente del Bucle Red. Agradecerles una vez más a todos. Bueno, estaremos en contacto. Gracias a todos. Y vamos, que juntos podemos más. Exactamente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Marta, equipo. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Chau. Gracias a todos. Oh, Natalia. Abrazo enorme, te quiero mucho. Muchas gracias, hermoso encuentro. Muchas gracias. Chao, Nati. Chao, Wally. Chao, querida. Chao, Mira. Marta. Alicia.
Chao, Nori. Gracias, gracias, gracias. Chao, Alicia. Chao, Marta, perdona. Marta, perdona, tu correo acaba en